Bien, estamos contentos porque estamos iniciando con el podcast Bosques y Más con un súper invitado, el doctor René Zamora, quien vamos a pedirle por favor que se pueda presentar, y más que una presentación, es como cómo llegaste a este punto, a ser profesor de una prestigiosa universidad en Estados Unidos en temas forestales. Sí, no, gracias a Luis por la invitación y gusto estar aquí con ustedes en este podcast, ¿verdad? Y en especial compartirlo pues con Elvis, que nos conocemos desde hace ya un tiempo, ¿no? Y bueno, de mi parte, pues yo soy profesor acá en la Universidad Estatal de Oregon, Oregon State University, en la Facultad de Ciencias Forestales, y trabajo en el área de optimización y planificación básicamente el uso de optimización y modelos matemáticos para la planificación del manejo de bosques sostenible. Yo soy ingeniero forestal, ¿no? Ingeniero forestal, eh, y después tuve la oportunidad de estudiar una maestría y un doctorado en diferentes fases, ¿verdad? No fue continuo, sino siempre tuve espacios para trabajar entre medio, ¿no? Y aportar, ¿no? Que siempre ha sido mi interés, aportar a Guatemala y últimamente pues me ha llevado incluso a aportar un poco a América Latina y África también, que me permitió que instituciones como la que trabajo actualmente se interesaran en mi perfil y me invitaran a participar en un proceso de selección para una plaza de académico acá, ¿verdad? Y bueno, después del proceso, pues salí seleccionado y a partir de más o menos junio estoy ya acá apoyando las acciones, ¿verdad? De investigación y enseñanza en esta facultad. Genial. Esto que acabas de mencionar me recuerda mucho a un comentario que se escucha mucho a lo largo de América Latina, que es básicamente por qué los forestales miramos cuestiones numéricas, ¿verdad? Si son solo árboles. Es una frase como bastante curiosa. Te dedicas a ver básicamente números, siendo profesor de las ciencias forestales. ¿Qué es esto? ¿Cómo se conjuga? Sí, no, yo creo que la percepción de la mayoría de personas, tal vez que no están o no trabajan directamente, ¿verdad? En la parte forestal o de ingeniería, pues uno tiende a pensar muy simple, ¿verdad? Un poco más desde el punto de vista de un jardín, ¿no? Plantar un árbol, pues uno lo planta y generalmente sobreviven si tienen agua y otras cosas, ¿verdad? Pero básicamente como el bosque y la forestería como tal es mucho más compleja, ¿verdad? El bosque provee en nuestro país, en Guatemala, y en muchos lados hábitat o la casa para las especies de fauna silvestre, ¿no? Y eso no es tan simple, ¿verdad? Como que solo que tenga hojas y que dé sombra, ¿no? Sino simplemente está asociado a qué frutos produce, quién los consume, cómo se asocia con otras especies, y todo eso es bastante complejo de manejar y de planificar, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos manejar un bosque sosteniblemente, ¿no? Para ya sea conservarlo o para extraer algunos bienes, ¿no? Como pasa en la biosfera maya en Guatemala, que se extrae madera, ¿no? Sostenible, ¿no? Hay que manejarlo con todas esas complejidades, ¿no? Y hay métodos, ¿no? En algunos casos matemáticos exactos que nos permiten aproximarnos a lo que la naturaleza haría, ¿no? No son perfectos, ¿no? Son modelos y son un extracto de la realidad, ¿no? Pero sí nos permiten tener mayor información para poder tomar decisiones en el uso del bosque y la conservación, la protección, ¿verdad? Por decir un caso muy simple, ¿verdad? Por ejemplo, el conectar dos bosques que están separados, ¿no? Eso se asemeja a un problema como el que tiene Google Maps, ¿no? Cuando queremos ir de un lugar a otro, ¿no? Para Google Maps es maximizar la eficiencia, ¿no? Del tiempo y el consumo de combustible. Y bueno, ahora se ha hecho mucho más especializado, ¿no? Pero básicamente nos da una ruta, ¿no? Una ruta que nos permite llegar de un lugar a otro minimizando el costo, ¿no?
si uno no minimiza el costo, pero maximiza, digamos, no sé, el hábitat entre dos bosques que están separados, uno puede encontrar con modelos matemáticos cómo conectarlos, ¿no? Y ese es el mismo principio de Google Maps, ¿no? Solo que el costo o lo que definimos nosotros como costo en naturaleza es diferente que un costo financiero, ¿no? Pero bueno, esos son los ejemplos, ¿no? Excelente. Y justamente esta palabra conexión me lleva a algo que es básicamente de lo que vamos a hablar en este episodio y es la restauración, ¿verdad? Entonces, ¿por qué crees que es importante restaurar los bosques, especialmente en este ámbito que has tenido experiencia a lo largo del mundo, ¿verdad? Porque has tenido experiencia en África, en América Latina, acá en Norteamérica. Pero, ¿de dónde nace la restauración y por qué es importante ahora mismo estar viendo estos temas? Sí, bueno, la restauración, digamos, como palabra, creo yo en el castellano, el español, pues hace unos años no era una palabra muy común, ¿no? Porque para lo que son recursos naturales o bosques, ¿no? Sino que nosotros asociábamos restauración con restaurar tal vez una casa o muebles, ¿no? Pero en el inglés, ¿no? Generalmente, que es donde inician algunas de estas movimientos, ¿no? De conservación y de uso sostenible, surge el término restoration, ¿no? Restoration como una idea de restaurar el bosque de un estado de degradación a un estado de no degradación, ¿verdad? Y ahí surge todo un movimiento, ¿verdad? Nosotros tal vez en el español la palabra que se asemeja más a ese concepto es rehabilitación, ¿no? Rehabilitarnos porque el bosque ha sido usado, mal usado, dañado, ¿no? Por incendios en toda América Latina, no solo en ciertos países. Y, y bueno, y eso ha llevado a la pérdida, ¿no? Pérdida del bosque, pérdida de la biodiversidad, pérdida del agua en muchos casos, ¿verdad? Porque ya se rompen ciertos ciclos, ¿no? De equilibrio, ¿no? Entonces la restauración básicamente surge como esa necesidad de, bueno, ya está degradado esto, ¿verdad? ¿Cómo restauramos el paisaje, ¿no? Con sus diferentes usos, ¿no? A un estado que nos permita tener tanto agua, bosque, pero también los servicios que dependen del bosque, ¿no? Como la madera, como, no sé, semillas, incluso seguridad alimentaria en algunos casos, ¿no? Que se consumen ciertos frutos, ¿no? De los bosques y que se mantiene ese balance. Entonces, la idea surge en función de, y restauración tiene muchos apellidos, ¿no? Pero desde el punto de vista de bosques y paisajes, ¿no? Como tal, surge como la restauración de territorios, ¿no? Pero no se trata de volver a un estado de cómo estaban los bosques antes de que fuera la conquista española o antes de que del preclásico maya, ¿no? Sino que es una visión mucho más pragmática, ¿no? De restaurar ciertas áreas que son clave para agua, bosque, mientras mantenemos ciudades sostenibles, mientras tenemos también agricultura para producir la comida que necesitamos y balanceamos todas esas necesidades, ¿no? Esa es un poco la importancia. ¿Por qué y cuáles son las variables que consideras o se consideran también dentro de la restauración las más importantes a tomar en cuenta en las condiciones actuales, ¿verdad? Que, como bien decías, ya no solo se trata de tener un bosque como lo fue en un principio, sino ya conviven algunas otras variables sumamente importantes. Una de ellas, por ejemplo, el ser humano. ¿Y cuáles son esas variables que se toman en cuenta? Digamos, si partimos desde la premisa de que se han cortado insosteniblemente y hay deforestación, ¿no? De los árboles y los bosques que tenemos, hay diferentes escalas de restauración, ¿verdad? Está la escala donde una persona pueda tener un pedacito de tierra, ¿no? Y quiere restaurarlo de manera pequeña. Están ya las escalas más municipales o incluso departamentales o nacionales que llevan a restaurar varias áreas, pero que requiere colaboración de varios poseedores o propietarios de tierra, ¿no? Y de ahí está la escala global, ¿no? Donde están todos estos compromisos de restauración o de
lucha contra los efectos de eventos extremos, ¿no? Adaptación a eventos extremos como huracanes, inundaciones, deslizamientos, que también eso requiere ya la cooperación de varios países, ¿no? Entonces a cada escala, digamos, hay diferentes condiciones que se tienen que cumplir, ¿no? Pero pensando en la escala más pequeña, ¿no? Obviamente tiene que haber cuando se degrada un bosque, ¿no? No es simplemente de plantar otra vez, ¿verdad? Porque al degradar el bosque generalmente vienen procesos de la mano de degradación del suelo, ¿no? El suelo se degrada. Entonces, simplemente plantarlo no va a funcionar, ¿verdad? Porque el suelo ya está degradado y no va a tener la capacidad de proveerle el alimento al bosque para que salga adelante, ¿verdad? Entonces ahí hay que partir por las condiciones que están dadas, ¿no? Y qué especies también se pueden dar en ese ecosistema degradado, ¿verdad? Porque pensar que las mismas especies que estuvieron ahí se pueden dar ahí, posiblemente no da, ¿verdad? Lo otro es que así como los humanos tenemos diferentes personalidades y formas, ¿verdad? Los árboles también tienen diferentes capacidades y formas, ¿no? Y hay árboles que son muy rápidos en crecer y que pueden proveer cierta sombra, ¿no? A otros, para que otros que son más lentos de crecer y que no necesitan tanta luz o se mueren con tanta luz puedan crecer, ¿no? Y toda esa dinámica necesita un conocimiento amplio, ¿no? Para saber qué especies mezclar, ¿verdad? Pues si mezclamos dos que son altamente competitivas, posiblemente se van a matar una con otra en función de competencia de recursos, pero si complementamos una que le gusta la luz con otra que no le gusta la luz, las dos pueden salir adelante sin bloquearse una con otra, ¿verdad? Teniendo en cuenta limitaciones de nutrientes y otras cosas que pudieran estar ahí, ¿verdad? Entonces están todas esas condiciones como ecológicas que son importantes, pero también está la gobernanza, ¿no? De las personas, ¿no? Y si, digamos, si un poseedor o una familia no tiene el deseo de hacerlo, partiendo de ahí pueden haber todas las condiciones ecológicas ideales, ¿no? Pero si la gente no lo quiere hacer, no se va a hacer, ¿no? O si no hay un acuerdo social, o si, digamos, la tierra no pertenece a nadie, ¿no? Entonces nadie se responsabiliza del área, ¿no? Como cuando vemos esas bodegas abandonadas o casas abandonadas, ¿no? Que son vandalizadas porque no hay alguien que represente la propiedad, ¿verdad? Esta propiedad es mía y yo la cuido, ¿no? Entonces, eso parte de la gobernanza, ¿no? En los bosques pasa lo mismo, ¿no? Si nadie tiene autoridad sobre ellos, pues entonces nadie se responsabiliza por lo que le pase, ¿no? Y eso pasa mucho en tierras públicas, ¿no? Que están abandonadas y que no tienen gobernanza necesaria de las comunidades alrededor, ¿no? Es bien interesante ahora que mencionas esto de si nadie se responsabiliza, pues esto no va a mucho más adelante, pero esto me trae a una pregunta y es básicamente cómo o si es posible o si existe el financiamiento en temas de restauración forestal. Sí, financiamiento, bueno, todo lo que uno quiera hacer para restaurar tiene un costo, ¿no? Monetario, ¿no? Creo que el problema donde hay un cierto conflicto en la restauración es que todos los costos para el que quiere hacer la restauración son monetizables o convertibles en moneda local, ¿no? Si compro planta, pues vale tanto. Si tengo que preparar el suelo, vale tanto, ¿no? Y necesita recursos. El problema es que los beneficios muchas veces son de carácter público, ¿no? Mejor aire más limpio, no sé, mejor calidad de agua, que beneficia a mucha más gente de la persona o las personas que están haciendo la restauración, pero que como no hay mecanismos de retribución de ese colectivo que se beneficia, que le retribuya al que lo está haciendo, entonces hay una incongruencia entre lo que me cuesta y lo que tengo el beneficio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de financiamiento, pues una cosa sí es cubrir los costos, ¿no? De implementar la acción, pero también tiene que ver en cómo hacemos que esos beneficios sean tangibles para las personas que están haciendo las labores de restauración, que benefician más allá de su propiedad o de su área, ¿no? Entonces el financiamiento es muy importante, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene? Pues muchas veces, o sea, y tenemos que decirlo así, ¿verdad? Ahora que hemos visto esta tendencia de países
desarrollados de apoyar menos en cooperación internacional porque se están redireccionando sus prioridades, ¿no? Más a prioridades nacionales que internacionales. Eso lo que nos quiere decir es que los estados, tanto en América Latina como en África y otras partes, tienen que invertir sus recursos, ¿verdad? No nos va a salvar la cooperación internacional. Y está claro, ¿no? El COVID nos dio una probada de eso, ¿verdad? Que los países se fueron hacia adentro, ¿no? No hacia afuera, ¿no? Y entonces parte del financiamiento que tiene que haber es a través de política pública que permita, ¿no? Que se hagan estas acciones, que se invierta en los países, ¿no? Y bueno, por otro lado está el financiamiento del sector privado, que es importante, ¿no? Las empresas, los individuos privados, ¿no? También, que son el sector privado, a veces pensamos que es solo empresas grandes, ¿no? Pero cualquiera que hace una actividad privada, ¿no? Que no tiene que ver en el ámbito público, pues es un ente privado, ¿no? Y tenemos que buscar las maneras de cómo invertir en modelos de negocios que permitan la sostenibilidad de esto a largo plazo, ¿verdad? Aquí simplemente hoy tuvimos una discusión muy interesante, ¿verdad? De que tiene que haber valor, ¿verdad? Para que la gente pueda decir la restauración, pues es una actividad que me permite a mí como persona salir o familia, pero que también tiene estos otros beneficios, ¿no? Cuando hablamos de, digamos, estas actividades que buscan a este sector privado, ¿verdad? Entendiéndose justo como lo mencionas, no solo aquellas grandes empresas, sino individuos, quizás solos o en grupo. ¿Qué rol o cómo se desempeñan estos fondos cuando, por ejemplo, los aporta comunidad internacional o los aportan los estados hacia grupos organizados, individuos particulares, y cómo esto se confronta en términos de qué vamos a hacer, restaurar para conservar, restaurar para poder producir y hacer rentable esta inversión? ¿Cómo esto convive y se conjuga? Yo creo que, bueno, el tema es en la restauración es, a veces se romantiza un poco, ¿verdad? Decir, bueno, hay que hacer restauración porque tiene todos estos beneficios y todo, ¿verdad? Pero en realidad es que, y es una pregunta que es válida, ¿no? ¿Quiénes son los ganadores y perdedores de la restauración, ¿verdad? Y para que hayan ganadores, ¿verdad? La retribución de las acciones de restauración tiene que ser positiva y buena, ¿no? O sea, en términos de que nos permita no solo sobrevivir, ¿no? Sino lo que se le conoce en algunos países como el buen vivir, ¿no? O sea, que nos permita vivir de manera digna, ¿no? Y que sea un trabajo que, si yo tengo hijos o hijas, yo pueda decir, sí, me gustaría que mis hijos y mis hijas hicieran este trabajo en el futuro, ¿verdad? Hoy por hoy le preguntamos a cualquier gente en el campo, la mayoría creo que va a decir, no, yo no quiero que mis hijos sean agricultores, ¿no? Porque este trabajo es sufrido y no paga y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que parte de la pregunta que bien puntualizas, ¿verdad? De hacia dónde va este financiamiento privado cuando llega, tiene que ver un poco con las cadenas de valor, ¿verdad? ¿Qué se genera? Si se da este financiamiento semilla, ¿no? ¿Cuál es el valor que se puede generar que pueda retribuir a la comunidad en el largo plazo? Una vez ese financiamiento ya no esté, ¿verdad? Entonces, esto puede ser ya sea una cadena de valor de un producto, ¿no? Se habla mucho de los sistemas agroforestales, ¿no? Y que pues, eso podría generar beneficios intermedios y aparte una cadena de valor. Se habla mucho del café, ¿no? Como tal, o del cacao también, ¿verdad? Pero más que el producto en sí, ¿verdad? Lo que hay que analizar es qué cadena de valor se va a generar, ¿no? Y si esa cadena de valor va a reconocer el valor del producto en el mercado al que hace la restauración. En otras palabras, ¿verdad? Si se genera, no sé, cacao y el precio del chocolate en la bolsa de Nueva York está a $2,000 por kilo, ¿no? ¿Cuánto de eso realmente llega al propietario o al que está haciendo la actividad de establecer el sistema con árboles? Y si no llega, entonces hay un problema de la cadena de valor, ¿verdad? Que aunque sea muy atractiva en términos de financiamiento y en términos netos, se vea un número importante de recursos, realmente eso no llega
o no se transfieren de manera equitativa en la cadena de valor, ¿verdad? Alguien se queda con eso, ¿verdad? Otra manera de ver esto, ¿verdad? También es en función de que la restauración generalmente forestal lleva tiempo, ¿no? No es tan inmediata como la restauración de los sistemas agrícolas, tal vez, que generan un producto rápido, ¿no? Rápido, 6 meses, un año, ¿no? Aquí estamos hablando de periodos mucho más largos que van desde los 5, 10, 15 o más años, ¿verdad? Porque un árbol demora en crecer y producir lo que potencialmente se puede cosechar, ¿no? Y eso no tiene que ver solo con madera, ¿verdad? Pueden ser otros productos, pero lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo para producir esos productos. Y ahí la pregunta es qué mecanismos de financiamiento podrían ayudar a proveer flujos de efectivo, caja, ¿no? A la gente antes de que llegara a esa fase, ¿verdad? O sea, si yo no puedo esperar 10 años para tener el retorno, ¿será que me pueden de alguna manera distribuir los beneficios antes, ¿no? Y después ya llegar a ese punto sin haber sufrido, ¿no? Periodos sin ingresos de efectivo, ¿no? Que eso es lo que no puede tolerar la mayoría de comunidades o personas que quieren hacer la restauración, ¿no? Entonces, lo que quisiera decir tal vez es que la cantidad no es el problema, ¿verdad? Hay un montón de recursos allá afuera, ¿verdad? Pero cómo se invierten y en qué se invierten y todas esas simetrías en la cadena de valor son realmente lo que vale la pena o es importante analizar, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo consideras que se puede medir el éxito de un proyecto de restauración? Es difícil, ¿no? Porque, digamos, hay un dicho ahí que dice que el objetivo de una canción no es llegar al final de la canción, ¿no? Pero mientras la canción no llega al final, no ha cumplido su objetivo, ¿verdad? Entonces, es como lo que dicen del huevo y la gallina, ¿verdad? Que viene primero, ¿no? Pero básicamente el objetivo de la restauración es llegar a un punto final o el proceso de restauración como tal es parte de esto, ¿verdad? Yo creo que para definir el éxito, pues depende un poco de qué es lo que se quiera alcanzar en términos tangibles, ¿no? Si la restauración está hecha por ejemplo, en Costa Rica hay una experiencia muy interesante de restauración exitosa desde el punto de vista de agua, ¿no? O sea, las fuentes de agua ya estaban secas y muy afectadas, ¿no? Por la falta de cobertura. Y al recuperar, ¿no? Ciertos bosques, ¿no? Se empezó a guardar más agua, ¿verdad? Especialmente en las partes altas de Cuenca. Y el agua empezó a fluir también otra vez porque ya no se evaporaba tanto por el calor o cosas así, ¿verdad? Entonces, el éxito de la restauración en este caso no era que los árboles estuvieran grandes creciendo, sino que el agua empezó a fluir, ¿no? Y empezó a fluir en época seca, que es cuando menos se tenía, ¿no? En otros casos, la restauración puede ser con fines de producir ciertos bienes, ¿no? Madera, ¿no? Llevarlo a un punto donde nos permita producir sin destruir el bosque como tal, ¿verdad? O cortarlo de manera caótica a través de una tala rasa, ¿no? Y eso se ve tal vez en ciertas comunidades como la biosfera maya nuevamente, ¿verdad? Donde se encontró la fórmula, ¿no? Para realmente cosechar uno o dos árboles por hectárea que permiten generar ingresos por madera, pero que nos permiten mantener la cobertura, ¿verdad? Entonces son mecanismos ahí de balance y acción. Wow, esto es sumamente interesante porque escuchando estos ejemplos, ¿qué reflexión se puede tener entre los retos que podría enfrentar América Latina versus, por ejemplo, África? ¿Consideras que están exactamente en el mismo punto o tienen como peculiaridades bien marcadas? Sí, digamos, bueno, el mundo en desarrollo a veces se pone en una misma caja, ¿verdad? Pero hay muchas diferencias, ¿verdad? Y hay también percepciones, ¿verdad? Hay gente que dice, no, América Latina está en otro nivel de desarrollo que África, solo por los números económicos, ¿no? Pero así como hay muchas Áfricas en América Latina, hay muchas Américas Latinas en África, ¿verdad? O sea,
Hay países como, bueno, Centroamérica en sí, ¿verdad? Que tienen muchos problemas similares, ¿verdad? A los que enfrenta la mayoría de países en África, ¿no? Pero también hay otros, ¿verdad? Como África del Sur o eh, experiencias exitosas que se han visto en Tanzania y en Kenia, ¿no? Que dan el ejemplo, ¿no? Para otros países y regiones, ¿no? Entonces, siento que, digamos, no se puede generalizar, ¿verdad? Si está uno mejor o lo otro. Yo creo que cada país hay que evaluarlo, y a cada región, ¿no? En función de los objetivos que tienen como región, ¿no? En caso de América Latina tenemos bosques, ¿no? Pues es mucho más pristino también, ¿verdad? Es un continente muy rico en recursos forestales, ¿no? Tanto por el Amazonas, los bosques subtropicales de Centroamérica, México, y los bosques templados del sur, ¿no? De Chile, en especial, que son altamente productivos, ¿no? Para la latitud en la que están, ¿no? Entonces, para nosotros el bosque es mucho más rico y en hectáreas y en número, y, y, es muy importante para la regulación de varios procesos, digamos, de agua, ¿no? En el continente, ¿no? Entonces, tal vez ahí es un poco nuestro tema. En África posiblemente hay más zonas secas, ¿no? Que requieren otro tipo de restauración y otro tipo de objetivos y que van en una línea diferente tal vez de lo que sería restaurar los bosques más intensos, ¿verdad? Pero nuevamente, ¿verdad? Depende de cada una de las condiciones y de lo que defina cada país, ¿no? En restauración como tal, yo por muchos años apoyé la iniciativa 20 por 20, ¿no? Dirigiendo los esfuerzos en América Latina, ¿no? Y siempre lo que me llamó la atención era lo diferente que eran los objetivos por cada país, ¿no? En América Latina, ¿no? Uruguay hablaba de una restauración de suelos, ¿no? Restauramos el suelo porque el campo natural, que es lo que, como ellos denominan, ¿no? Estos paisajes agrícolas, ganaderos, ¿no? Eh, depende mucho del suelo y del carbono del suelo. Y entonces lo importante es restaurar el suelo, y los bosques generalmente no ocurren de manera natural en la mayoría de la extensión de Uruguay, ¿no? Hay plantaciones, ¿verdad? Pero son artificiales, ¿no? Entonces, para ellos el suelo es importante, mientras que para Costa Rica o Guatemala esto era eminentemente forestal. Y en Perú, por ejemplo, habían regiones que era una restauración de humedales, ¿no? En bosques altoandinos, ¿no? Entonces es como que cada país tiene sus retos, pero también sus particularidades que hacen que la restauración sea diferente, ¿no? Hemos conversado acerca de esta simbiosis que existe entre el bosque, problemas sociales se podría englobar en este aspecto. ¿Consideras que tomando estos dos motores has podido vivir y experimentar dentro de la restauración forestal global? ¿Puede ser esto un incentivo o un aliento importante como motor económico para las comunidades, para familias, especialmente América Latina? Sí, o sea, digamos, tiene limitaciones, ¿verdad? No hay una fórmula perfecta, pero creo que puede desarrollar nuevos modelos de desarrollo, ¿no? A través de la restauración. El tema es que tiene que haber mucha cooperación, ¿verdad? Porque el problema con la restauración es que, si lo estamos hablando a nivel paisaje, ¿no? Requiere de acuerdos sociales, ¿no? Entre varios actores, ¿no? Entre agricultores, entre forestales, entre gente que visita estas unidades, ¿no? Para poder, digamos, generar estos modelos de negocios que beneficien a la comunidad, pero también benefician al todo, ¿no? Al territorio en sí, ¿no? Entonces yo creo que hay potencial, ¿verdad? El tema es eh, que estos acuerdos sociales y la gobernanza tienen que estar ahí, ¿verdad? Y lo digo nada más por ejemplo, ¿verdad? Es muy criticado por la sociedad el corte de árboles, ¿no? Y la cosecha, y bueno, no falta el que pone una foto de un camión con madera, ¿no? Y dice, bueno, esto es un ecocidio, están afectando todo, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que el uso del bosque sostenible es posible, ¿no?
Y la restauración, para que sea efectiva, tiene que tener un uso, ¿verdad? Porque si tenemos solo museos de bosques, ¿no? Eh, entonces no vamos a poder satisfacer las demandas sociales que tenemos, pero también las demandas que tienen la fauna y la flora que depende de eso, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un balance de acciones, ¿verdad? Yo traigo a la palestra varias veces esto, ¿verdad? Pero es del tema de las concesiones forestales en la biosfera maya. Ahí se cosechan árboles, ¿verdad? Y se produce madera, ¿verdad? Si alguien ve un camión saliendo de la biosfera maya, posiblemente va a decir, están atacando. Pero cuando uno compara, digamos, los niveles de degradación por incendios, ¿no? En la biosfera maya conservada por comunidades y la parte que no está, se ve un cambio, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, la gobernanza, ¿verdad? El derecho al uso sostenible de los recursos tiene que ser también impulsado por la sociedad, ¿verdad? Pues si la sociedad lo viene y lo critica, entonces lo que genera es un círculo vicioso que afecta a todo el sector de restauración, ¿verdad? Tal vez alguien que está en una ciudad ve el bosque y lo ve como recreación, ¿no? No puede entender esto, ¿verdad? De que si alguien va a restaurar y después va a usar alguno de esos árboles que restauró, no le cabe en la mente eso, ¿verdad? Alguien que restaura debería de plantarlo y no tocar más, ¿verdad? Y eso creo que tiene que haber un balance, ¿verdad? Eso no quiere decir que hay que usar todos los bosques, y para eso tenemos áreas protegidas también, ¿verdad? Que no son suficientes, ¿no? Pero siento que tiene que haber un cambio de ser menos radicales, ¿no? Yo creo que las redes sociales no ayudan mucho con eso, ¿verdad? Porque dan información rápida, pero no es información sólida, ¿no? Y tiene muchas medios verdades. Y lo digo también en el sentido de, y hablo de madera porque es un ejemplo clásico, pero digamos, todo el mundo que tiene una casa y en un área que antes había bosque, ahí se cortó el bosque antes para hacer la casa donde la gente vive, ¿verdad? A la gente a veces se le olvida eso, ¿verdad? Y cuando ve que están cortando árboles en otro lado, dice, oh, se están devastando, pero ¿y qué? O sea, lo que usted hizo en su momento no importó, ¿verdad? Porque fue hace 20 años y moralmente es aceptado, ¿no? Y lo que se hace ahora ya no. Eso no puede ser así, tiene que haber una visión mucho más balanceada, ¿verdad? Que no quiere decir que se tiene que cortar los árboles o no, pero de que si se hace la restauración se tiene que ver también el ángulo financiero, económico, de beneficio para las comunidades o personas que hacen la restauración, porque si no, pues se pierde ese valor, ¿verdad? O el incentivo económico a hacer la restauración. ¿Tuviste la oportunidad de conocer o apoyar a algún programa o proyecto de restauración forestal en términos, por ejemplo, de Costa Rica con el agua? Pero ya en términos monetarios, en donde se realizó el trabajo de restauración para poder a futuro tener algo que fuera netamente económico. Sí, bueno, hay muchas experiencias que tuve la oportunidad de acompañar en mis años en la dirección de la iniciativa 20 por 20. En Brasil, por ejemplo, hay experiencias muy exitosas ahora que están generando ya recursos financieros, ¿no? Pero que son de restauración con varias especies, ¿no? Generalmente las reforestaciones que históricamente se han hecho son de una o dos especies máximo, ¿verdad? Porque es más fácil, generalmente hay ciertas especies que uno sabe que resisten bastante y son las que se plantan, ¿no? Pero en Brasil surgió la idea de generar modelos mixtos, ¿no? Con más o menos 4 o 5 especies, ¿no? En arreglos, ¿no? Y en un esquema de reforestación para producción de madera a diferentes fases, ¿no? Y lo interesante de estos modelos es que como son varias especies y cada especie crece a su ritmo, uno puede financieramente determinar cuándo puede cosechar una especie y tener ciertos flujos de caja. En otras palabras, ¿verdad? Si tenemos 3 especies que crecen a diferentes ritmos, la que crece más rápido posiblemente la voy a poder aprovechar antes, generar ingresos y en los años siguientes
pues puedo cosechar la que crece un poco menos y en años siguientes la que crece menos. Para cuando llegue ese ciclo, ya la que crece rápido va a estar otra vez ya en crecimiento y eso me va a permitir tener un flujo constante de un salario, digámoslo así, ¿verdad? Una pensión, como se quiera ver, ¿no? Pero son modelos mucho más diversificados, ¿no? En el sentido de que uno pensaría, bueno, esos modelos no existen. El modelo tradicional es plantar y, de una especie generalmente, ¿verdad? Y cosechar a una edad, ¿verdad? Y de eso se da 10, 20 años y de ahí volver a plantar y cosechar, pero eso quiere decir que en periodos intermedios no vamos a tener ingreso, ¿verdad? Y hay que vivir de otra cosa, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Entonces, estos modelos un poco más diversificados en Brasil, es una empresa que se llama Simbiosis, que está logrando articular estos modelos, no solo en sistemas de reforestación, sino en sistemas agroforestales, ¿verdad? También hay otras experiencias que he visto un poco más del punto de vista de agroforestería, ¿no? El tema con la agroforestería creo yo que, a diferencia de la restauración de bosques secundarios, forestal o reforestación general, es que en la agroforestería siempre lo más importante va a ser el cultivo agrícola, ¿no? No el árbol. El árbol es un accesorio al sistema, ¿no? Y eso pues hay que entenderlo como tal, ¿no? Y quiere decir que el árbol va a estar ahí, pero nunca va a ser lo más importante, ¿verdad? Es un accesorio al cultivo, ¿no? Y mientras el cultivo sea productivo, pues el árbol va a estar ahí. Si no, se van los dos, ¿verdad? En el caso de un bosque o una reforestación es diferente, ¿verdad? Y el árbol es lo principal del inicio y hasta el momento en el que se decida eh, tener algún uso, ¿no? Entonces, ahí está el tema, ¿no? Esta vez me lleva también a tocar un tema solo para dejarlo ahí, ¿verdad? Que es esto de, muchos hablan de las exóticas, las nativas, ¿verdad? Y hay gente que no le gusta, exótica es una especie que no es del lugar, ¿no? Y nativa, pues sí es del lugar, pero definir qué es del lugar y qué no es difícil, ¿no? Hay países como Chile que son muy largos y uno podría decir esta especie es de Chile, ¿no? Pero que es del norte de Chile o 4.000 kilómetros al sur de Chile, ¿no? Y eso ya es un cambio, posiblemente es nativa del sur, ¿verdad? Pero no del norte, ¿no? Entonces, nosotros tendemos a meterlo todo en fronteras políticas que no funcionan. Y generalmente lo forestal, como no se come, también se ve diferente, ¿no? El café, ¿no? Que para muchos países en América Latina es como, pues es de aquí, ¿no? Preguntémosle a un colombiano de dónde es el café, va a decir, es colombiana de aquí, ¿no? Igual a un guatemalteco, posiblemente igual a un salvadoreño, hondureño, ¿no? Pero el café es de Etiopía, ¿no? Su origen, ¿no? Ecológico, ¿no? Entonces, eh, pero no es visto mal el café, ¿no? Como si es visto mal un eucalipto, ¿no? Hay que tener una visión un poco más eh, nivelada, ¿no? En esto. Es increíble y quiero quizás resaltar algo que mencionabas, la toma de decisiones. Am, esta toma de decisiones para establecer especies, para buscar áreas de restauración, para apoyar temas sociales, etcétera, se ve influenciada en buenos términos por la tecnología y todo lo que engloba la tecnología, desde algo muy sencillo hasta, por ejemplo, ahora inteligencia artificial. Bueno, la tecnología creo yo que lo forestal sigue siendo muy manual en América Latina, ¿no? En todas sus tareas, ¿no? O sea, plantar un árbol, a pesar de que hay tecnología por drones, por ejemplo, para plantar, ¿no? Eso es todavía muy alejado, ¿no? Para nuestra región, no solo no porque sea muy tecnológico, muy avanzado, sino porque generalmente el precio es demasiado caro y por otro lado, lo que queremos generar con la restauración también es oportunidades de empleo rural, ¿no? Aunque sea empleo duro, ¿no? De trabajo de campo, la idea es que se genere una oportunidad para las personas, ¿no? Y también, pues, tecnológicamente, estas tecnologías aún tienen deficiencias, ¿no? Plantar desde un dron, pues, es básicamente como disparar una semilla y donde caiga, ojalá
se reproduzca, ¿verdad? Porque no es lo mismo de llevar el arbolito, plantarlo, hacer un hoyo, es diferente, ¿no? Pero, digamos, la tecnología nos puede ayudar a disminuir los costos de establecimiento, eso es un hecho, ¿no? Y es importante. También nos puede ayudar a entender un poco más las relaciones, ¿no? A veces se relaciona más árboles, más agua, ¿no? Pero en muchos casos, cuando el agua es una limitante, el árbol también consume agua, ¿no? Entonces, esas relaciones de agua y bosque a veces no son positivas o correlación positiva una con otra, ¿verdad? O causa y efecto, ¿no? Entonces, creo que la tecnología nos puede ayudar a mejorar eso, ¿verdad? Inteligencia artificial, sí, también, ¿verdad? Yo mismo, pues acá en la academia, pues eso nos está cambiando bastante, ¿no? Porque el estudiante, pues, tiene acceso a estas herramientas y uno tiene que considerar, pero esto no deja de ser nuevamente como el celular o Google Maps, ¿verdad? O sea, el tener herramientas de estas tienen que ayudarnos a posiblemente hacer nuestro tiempo más eficiente, pero lo que nos resta del tiempo también hay que usarlo para cosas que puedan pues, mejorar el efecto, ¿verdad? Generalmente lo que pasa es que estas herramientas nos liberan tiempo para que sigamos metidos en otras herramientas tecnológicas, ¿verdad? Que no nos aportan nada, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí. Y ya más a fondo, ¿verdad? La inteligencia artificial como herramienta para resolver problemas específicos, creo que en modelos de planificación a nivel de paisaje, ¿no? Donde queremos hacer corredores biológicos y todo, creo que puede ser muy útil combinarla con sistemas de información geográfica para mejorar herramientas que ayuden a los que están tomando decisiones a nivel de gobierno o sector privado o comunidades, ¿no? A tomar una mejor decisión en el tema del bosque, pero necesitamos inteligencia humana, ¿verdad? Los problemas son muy complejos y muy operativos, ¿no? De que la inteligencia artificial, con toda la información que tiene acceso en Internet, no lo va a poder resolver. Y para finalizar, solo decir, o sea, también la inteligencia artificial que está disponible, mucha de la información que alimenta los modelos es producida en otros lados, ¿no? No en América Latina, ¿no? Entonces, la habilidad de responder a un problema de América Latina es bastante limitada porque sus bases de datos donde se ha generado conocimiento e información no son de la región. Para ir terminando, porque el tiempo ha pasado increíblemente rápido, ¿consideras que en América Latina existe algún país que esté liderando el tema de restauración forestal? Yo creo que cada país tiene sus esfuerzos en algunas veces más focalizados que otros, ¿no? Pero también retos, ¿no? Si vemos números así duros, hay más deforestación que restauración en la mayoría de países de América Latina, exceptuando Costa Rica y Chile, ¿no? O sea, eso es una realidad, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya progreso, ¿no? O sea, hay experiencias muy interesantes, por ejemplo, la restauración de lo que es el bosque atlántico, la mata atlántica en Brasil, ¿no? Es una experiencia bastante exitosa que lleva años, ¿no? Y que ha generado una restauración bastante productiva, pero también con enfoque de biodiversidad. Y, digamos, hay países, bueno, ahí estoy sesgado, ¿verdad? Pero Guatemala, en mi visión, ¿verdad? Se ha hecho bastante, ¿no? Para el país pequeño, con todos los problemas que tenemos sociales, de pobreza, creo que ahí se han hecho muchas acciones que realmente son admirables, ¿no? De restauración y que han dejado su huella, ¿no? Tal vez no se ven los números netos, ¿no? Cuando ya se agrega la capacidad, pero un análisis muy superficial que empezamos a hacer cuando estaba yo en 20 por 20 es entender qué está pasando en Guatemala y uno ve que eh, muchas de las tierras agrícolas degradadas están recuperando cobertura forestal, ¿verdad? Se está privilegiando ciertos sistemas agroforestales. No quiere decir que sea bosque, ¿no? Pero hay una recuperación, hay unas acciones que se están llenando de eso, ¿verdad? Pero también en paralelo, ¿verdad? Tenemos las áreas protegidas que deberían de estar protegidas y que están perdiendo muchos bosques primarios, ¿no? Entonces, por un lado tenemos acciones positivas porque políticas que permiten eso para países pequeños como Guatemala, pero por otro lado tenemos retos grandes, ¿verdad?
Y en el caso de Guatemala, pues siempre decir, bueno, Guatemala invierte, no sé, del rango de 25, 30 millones de dólares anuales, ¿no? En procesos de restauración, que no le llaman 100% restauración, pero que son procesos de restauración. Para un país como Guatemala, eso es un montón de plata, ¿verdad? Porque es un país pequeño, ¿verdad? México, por ejemplo, invierte mucho menos en restauración, ¿verdad? Siendo un país mucho más rico, mucho más grande, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de valores. Costa Rica sigue siendo un emblema, ¿verdad? Pero tiene condiciones sociales particulares, ¿no? Que hacen que sus casos de éxito tal vez no sean replicables en otras regiones, ¿no? Pero sí hay una muestra de que se ha hecho, ¿verdad? Y los números sí lo respaldan, ¿no? O sea, Costa Rica sí, en términos de bosques, pues ha ido para arriba, ¿no? Genial. Justo como mencionaba, el tiempo avanzó. Queremos agradecer a tu disponibilidad para poder hablarnos sobre este tema tan importante, pero no me quiero despedir sin, obviamente, agradecerte y hacerte una última pregunta. Desde tu conocimiento y experiencia, si pudieras escribir un mensaje que pudieran leer 1 millón de personas acerca de los bosques, ¿qué mensaje sería? Tenemos que asumir nuestra responsabilidad como país, ¿verdad? Como países individuales, ¿no? Y invertir en los bosques. Yo diría, ese es un mensaje bastante importante. Si nos vamos a salvar, salvémonos nosotros mismos, ¿verdad? Como países, ¿no? Porque esperar que los países desarrollados, que las Naciones Unidas nos va a ayudar a salir, nos va a ayudar un poco, ¿verdad? Pero la responsabilidad entera la tenemos nosotros como países, ¿no? Entonces, yo diría, sí, a nuestros funcionarios y también a toda la gente que trabaja en el tema, pues pensemos en la innovación local, ¿no? Para poder escalar a la implementación nacional y global, ¿no? René, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tus conocimientos. Te deseo todo lo mejor en Oregon State University y seguro seguiremos conversando más adelante. No, gracias, Elvis, por la invitación. Muy honrado de estar acá y del tiempo, ¿verdad? Y ojalá que, pues podamos llegar ahí a otras personas. Acá la orden también para la audiencia, si necesitan algo desde acá, desde la academia, pues es una universidad, ¿verdad? Sí, se genera pues, investigación y enseñanza, pero también estamos en búsqueda de buenos estudiantes allá afuera que tengan interés, experiencia y que quieran venir acá, pues está ahí. Me imagino les vas a dar mis contactos, ¿verdad? Pueden contactarme y ver oportunidades de, de investigación y enseñanza acá. Muchísimas gracias, René. Gracias, Elvis.